e irás delante de un Dios que es triplemente santo. ¿Y sabes algo? En Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. Todos los días pecamos. Y sabes algo, lo que la gente recibe, y lo recibe muy bien, y te lo digo por experiencia, lo que recibe muy bien es que les digan: Dios te ama. Dios te ama, Dios es amor, tú eres pecador. Y sabes algo, Dios te conoce y Él tolera todos tus pecados. Pero ¿cómo nos damos cuenta que eso es mentira? Fíjate, en la palabra de Dios, en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros? En que, según el profeta Isaías, dice que aplastó a su propio hijo en lugar nuestro. Aplastó a su propio hijo para no aplastarnos a nosotros. Toda persona que permanece en su pecado y muere, no sería lo correcto pensar que estará en el cielo, porque eso es una mentira. Es como decir que una persona que ha asesinado, secuestrado, violado, merece estar libre y no lo tienen que encerrar, porque eso está mal. ¿Sabes algo? No está mal. Yo sé que merezco el infierno, porque esa es la cárcel de Dios. Y todos los que están escuchando merecen el infierno, aunque nadie quiere ir a ese lugar. Y algunos otros niegan a creer este mensaje. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta escuchar malas noticias, solo buenas. Pero para tomarle sabor a la buena noticia, tenemos que entender primeramente la mala. Y la mala es que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en este momento probablemente quieres taparte los oídos para no escuchar o huir, para no escuchar esto. Pero sabes algo, un día morirás e irás delante de tu Creador, delante de Dios, y serás juzgado. Serás juzgado por un Dios que es triplemente santo, que aborrece el pecado. Y como dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el pecador? Y te voy a explicar por qué. Lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno, porque Él aborrece el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque en Isaías 53 dice que Cristo fue traspasado por nuestros pecados. Él fue traspasado, fue abolido, fue triturado, fue desfigurado, varón de dolores, en lugar nuestro. En lugar nuestro. ¿Y sabes por qué pasó eso? Según la Biblia, dice que fue por amor a pecadores. Pero ¿sabes algo? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aunque no creas en Cristo o te rehuses a creer en Él, si no confías solamente en Cristo, irás al infierno. Pon tu confianza solamente en Cristo. El principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el todopoderoso. Él es el único que te puede salvar. Cree en Él. La palabra de Dios dice que Él dejó su reino y dice que vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, Él creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás, nunca le hizo mal a nadie. Pero en el Salmo 22 dice que Él se sintió como un gusano en lugar de pecadores.
Entonces, lo que tú mereces y yo merezco es ir al castigo eterno, al infierno. Pero Cristo recibió ese infierno que nosotros merecemos en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Según la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no venimos solamente como para darnos las de muy sabios o de que tú estás mal y yo... La verdad es que el único que te puede salvar solamente es Cristo. Podrías tener cualquier otra creencia. Mira. Gracias. Podrías tener cualquier otra creencia, pero ¿sabes algo? Nada podemos hacer nosotros para ser salvos. El único que te puede librar de la ira venidera solamente y únicamente es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que recibió la ira de Dios, esa ira que tú merecías recibir en el infierno, pero por la eternidad. Y lo hizo por amor a ti, pero ¿sabes algo? Hay quienes se aferran a una necedad y llegan a decir: no hay Dios, yo no creo en Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El necio sabe que hay un creador, sabe que hay un Dios, pero se aferra a su necedad. Prefiere abrazar la mentira en lugar de creer la verdad. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que te salva no es las buenas obras. La palabra de Dios dice: porque por gracia porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes algo? Nosotros no podemos convencerte de que creas. El único que convence de pecados, de tus pecados, de que estás mal, es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada para convencerte. Lo único que nosotros venimos a hacer es a compartirte la buena noticia, el Evangelio, hablarte de Cristo, de aquel que descendió del cielo para entregarse como ofrenda. Y esa fue la única ofrenda que el Padre aceptó. Dios no recibe ni una de nuestras ofrendas. Algunos creen y dicen: me puedo ir de rodillas a tal lugar y así mis pecados serán más pocos o serán disminuidos y así gano puntos para ir al cielo. ¿Sabes algo? Eso no pasa. Eso no pasa. Solamente somos salvos por gracia. Dios no recibe ni dinero, así que no necesitas llevar dinero a la iglesia, millones o terrenos tuyos para ser salvo. La única obra que Dios toma en cuenta para que el pecador tenga vida eterna es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree en Él únicamente, porque si te aferras a una necedad o te aferras a tu propia verdad, te encontrarás en el infierno. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. Por esto Cristo vino a morir por pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente entrégate a Él. Entrégate a Él. Él ya lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Él pagó cada uno de tus pecados. Él pagó cada uno de tus pecados. El peor pecado que hayas cometido, Cristo lo cargó sobre sí mismo. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo fue señalado y fue acusado
Es decir, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, los que lo estaban señalando decían, tú eres mentiroso, porque Cristo murió por los mentirosos. Tú eres asesino, porque Cristo murió por los asesinos, pero Cristo es un asesino, no. Pero Él murió por los asesinos, y Él es el sustituto de los pecadores. Cristo murió por homosexuales, mentirosos, borrachos, secuestradores, por el peor pecador que tengas en tu mente. Por ese murió Cristo en la cruz del Calvario, para que cualquier peor pecador que ponga su confianza en Él, que crea en Él, vaya a la vida eterna. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos descarriado, dice la Biblia. Todos nos fuimos por donde mejor nos pareció. Pero ¿sabes algo? Cristo entrega su vida. Él muestra su amor no porque lo merezcamos, sino muestra su amor solamente porque le plació salvar a pecadores que no merecen la salvación, sino que merecen el infierno eterno. Por ejemplo, yo te podría decir, yo no merezco que Él haya muerto por mí en la cruz. Yo no lo merezco. Lo único que merezco, al igual que tú mereces, es el infierno por la eternidad. Pero ¿quién quiere aceptar eso? ¿Quién quiere recibir eso? ¿Quién quiere creer eso? Lo que la mayoría de la gente quiere aceptar son puras cosas bonitas, puras cosas buenas. Pero tienes que escuchar la mala noticia y darte cuenta de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque solamente Cristo te puede dar la vida eterna. Solamente Él es el camino. Vino a este mundo, fue molido, fue a la cruz del Calvario, y estando en el madero, Él clamó al Padre, a Dios, y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir esto? Traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? No es que Él haya sido desamparado. No es que Él haya sido desamparado, no, Él estaba dando los gritos que todo pecador daría en el infierno, pero todo pecador que crea en Él. Cristo murió no por todos. ¿Sabes por qué no por todos? Porque no todos van a creer. Pero Él murió por los que creen en Él. ¿Cómo sabemos esto? La palabra de Dios en Juan 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el humano amó más las tinieblas que a Jesús, que a la luz, porque todas sus obras son malas. Todos nosotros hemos pecado terriblemente, y tú lo sabes. Y todos los que pueden, a todos los que les puede llegar este sonido, saben que han pecado y que tienen un pecado que no quieren que nadie conozca, o que les da vergüenza que otros conozcan. Y lo saben. Y yo tengo un pecado que me avergüenza. Pero ¿sabes algo? Por ese pecado que no quieres que nadie conozca, por ese pecado Cristo fue a la cruz del Calvario y Él pagó ese pecado, tomándolo como suyo, siendo aplastado por Dios, para que el momento que tú mueras no vayas al infierno. Él es el sustituto del pecador, para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios, como te decía hace un momento, dice, porque por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Pon tu confianza únicamente en Cristo, porque Él es el único que te puede salvar. No tus buenas obras, no yéndote de rodillas a algún lugar. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente. Si fuera algo que nosotros nos dieran la oportunidad de solamente decir una palabra
o no, solamente diríamos por todo el mundo y quisiéramos que toda la gente lo escuchara, es: cree en Jesús, cree en Jesús. Pon tu confianza solamente en Él. Es lo único. No son las buenas obras, no es irme de rodillas, no es llevar dinero a la iglesia, no es creer que porque traigo un rosario en mi cuello, por eso demuestro creer en Dios. No, la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos. Nuestro comportamiento, nuestro carácter refleja lo que en realidad somos. Y hay quien dice: yo creo en Dios, pero su comportamiento dice todo lo contrario. Está demostrando que es un mentiroso y que la verdad no cree en Dios, aunque vaya a una iglesia. Aunque diga: yo creo en Dios, yo predico el Evangelio, podría mostrar probablemente mucho conocimiento de la Biblia. Pero la palabra dice: examinaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Es decir, cuando te examinas a ti mismo, tú sabes, tú que dices creo en Dios, tú sabes si en verdad crees en Dios o solamente te estás engañando a ti mismo al decir creo en Dios. Pero sabes que no es verdad. Muchos podrán decir creo en Dios y solamente estarse engañando. Algunos otros podrían ir, si es posible, todos los días a misa y decir: yo ya voy al cielo, o ya hago buenas obras y por eso soy salvo, o voy a ir al cielo porque creo en tal santo, o confío en esto. O algunos otros podrán decir: yo no voy a ir delante de Dios porque no creo en Él. ¿Sabes algo? Dios no necesita que yo crea en Él o que tú creas en Él para Él llevar a cabo lo que Él ha establecido. Y si Él ha dicho que después de la muerte iremos a un juicio, eso pasará. Como te decía hace un momento, en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. El problema no es cómo mueras. El problema no es si mueres palaciado, navajeado, torturado, podrás morir quemado de la peor manera. Hay misioneros que han muerto de la peor manera. Pero ¿sabes algo? El problema no es cómo vayas a morir. El problema a dónde irás después de la muerte. Podría ser un millonario aquí en el mundo e ir al infierno. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al fin de cuentas perder su alma? De nada. Podrías no tener nada en este mundo y solamente tener a Cristo e ir a la vida eterna. No te aferres a una necedad, solamente pon tu confianza en Cristo. Entonces, ¿dónde me quedé? Después de que Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado? Dijo: consumado es. Y estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto, Él decidió cuándo morir. Él mismo decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Sí, por tus pecados. ¿Tú que has creído? Cristo murió por el peor de tus pecados. El más horrendo, el más terrible, el más oscuro, ese que cree que no tiene perdón de Dios, por ese pecado Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo único que tienes que hacer, tú que estás escuchando? Según la Biblia, dice que tienes que creer en Jesús. Es sorprendente lo que dice en Romanos 5:8, que lo dije hace un momento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, fíjate, él demostró que estaba diciendo la verdad y que iba a cumplir con lo que estaba diciendo, en que resucitó al tercer día, que le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados delante del gran sacerdote, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Tengan una excelente noche. En este día que estamos aquí, creo que la mayoría de ustedes ya saben para qué estamos aquí. Estamos para predicarles de la palabra de Dios. Y probablemente tú tengas una Biblia en tu casa y me recuerda a una historia de un familiar que tenía su Biblia abierta en el Salmo 23 y cada año que visitaba su casa la tenía en el mismo Salmo, nunca cambiaba porque nunca leía la Biblia. Y de una misma manera así me encontraba yo antes, conociendo a un Dios hecho por mi propia imaginación, y probablemente muchos de ustedes no lean su Biblia y se han hecho su propio Dios en su propia imaginación. Y lo más común que escuchamos en estos tiempos es que Dios es amor, y que ciertamente Dios es amor, ¿verdad? De una manera, la Biblia nos dice que Dios demuestra su amor hacia con nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y es cierto que vivimos en un mundo malo. Sabemos que vivimos en un tiempo donde encontramos de todo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, nunca había visitado y me puso ahora mi tarjeta, mi cartera, porque sabemos que vivimos en un mundo malo, en un mundo donde hay mucho peligro, donde tienes que cuidar a tus hijos, donde tienes que cuidar a tus hijos de lo que miran en televisión o internet, tienes que cuidar de muchas cosas. Pero algo que te digo es que el Señor Jesucristo en su palabra dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él algún día reinará aquí en esta tierra. La palabra de Dios dice que cuando Jesús vino, dijo que se arrepintiera, porque el reino de los cielos se había acercado. Y de cierta manera el reino de Dios ha sido establecido en esta tierra, y Él algún día promete reinar sobre toda esta maldad, exterminar con toda esta maldad que existe por algo llamado el pecado. La Biblia nos dice que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Gracias a Dios sabemos un poco de cómo Dios hizo todas las cosas. La Biblia nos dice que el primer hombre Adán era perfecto, que el Señor le dio un cierto mandamiento, que no debería de comer un cierto fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante saberlo, porque probablemente tú tengas una Biblia en tu casa, pero la tengas como adorno. Pero te digo, abre la primera página de las Escrituras y vas a comenzar a ver cómo Dios ha creado las cosas. No te puedo decir que específicamente te da los detalles precisos y te da los planos de cómo Dios hizo las cosas, pero la Biblia nos dice que Dios hizo y las cosas vinieron a existir. De esa forma sabemos que Dios es un Dios poderoso, que todo lo puede y todo lo sabe, sabiendo que su creación aún es obediente a lo que Dios dijo. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase las aves. Dios dijo, hágase los peces.
Dios dijo, hágase toda vegetación. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno, dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que también Dios nos creó a nosotros, que nosotros aún somos más importantes que toda parte de su creación, porque la Biblia nos dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra, mujer y hombre, somos hechos a la imagen de Dios. Y es algo muy importante porque sabemos que Dios ha creado todas las cosas, pero algunos probablemente no creen que Dios creó todas las cosas. Pero de esta manera te digo que sabemos que todas las cosas, los árboles, la tierra, los cielos que tú ves en este día, fueron creados de Dios, porque Él es el creador de todo. De la misma manera, mucha gente dice, bueno, yo no creo que hay un creador, yo no creo que hay un Dios que había creado, creo que todo se creó de una explosión. Pero la realidad es que las explosiones nunca han creado nada. La realidad es que no hay ninguna explosión que nunca haya creado. Las explosiones solo destruyen, pero Dios es el que creó todas las cosas. Y es algo muy importante que queremos compartir contigo en este día, es el Evangelio. La palabra Evangelio significa la buena noticia. Pero para que verdaderamente podamos entender la buena noticia de Dios, tenemos que entender la mala noticia. Hay una mala noticia y hay un dicho por ahí que dice que no hay mejor noticia que la mala noticia. Y la mala noticia es que nosotros somos pecadores. Es una mala noticia porque eso nos separa de Dios. Y probablemente ustedes crean en Dios y oren a Dios, pero verdaderamente necesitamos conocer la situación en que tú y yo estamos delante de un Dios triplemente santo. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, y creo que es algo que es importante porque la mayoría de nosotros nos consideramos buenas personas, y lo digo de esta manera porque muchas veces hemos tenido conversaciones con personas y les preguntamos que si son suficientemente buenas para ir al cielo. La mayoría de las veces mucha gente dice que no, algunos dicen que sí, pero es bueno saber que la palabra de Dios nos deja escrito por un tal llamado Pablo la condición del ser humano. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que tú y yo, amigos, no morimos y vamos al cielo. Yo pensaba antes, y en realidad pensaba antes, que el día que yo muera me voy a ir al cielo, porque así ha de ser, ¿no? Me voy al cielo cuando muero. Pero la palabra de Dios me enseña algo. Me enseña algo, que hay dos caminos. La Biblia dice que hay un cielo y que también hay un infierno. Y que hay un infierno donde la palabra de Dios describe un lugar de tormento y de dolor y de sufrimiento, donde la persona está consciente sufriendo en un tormento eterno. Entonces la palabra de Dios nos dice, hay un camino al cielo que es por medio de Jesús. En sus propias palabras Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino al cielo es por medio de Jesús. Y dirás tú que Jesús no es un hombre. Ciertamente, de una manera te digo que el mismo Creador Dios se ha hecho parte de su creación, como un ser humano como tú y yo caminó hace 2000 años, y tuve una conversación con alguien, y esto es muy importante porque a veces lo predico. Hace 2000 años Cristo murió por ti. Es una pregunta. ¿Tú crees que Cristo hace 2000 años puede haber muerto por ti hoy en este día? Y la respuesta es sí. El creador de este mundo, Dios mismo, se encarnó y se hizo parte de su creación. Y la Biblia nos dice que las profecías escritas 700 años antes de que Cristo naciera se cumplieron cuando vino y nació de una virgen llamada María. Las profecías se cumplían cuando iba a vivir en Nazaret. La Biblia nos dice que él iba a ser perseguido por el gobierno. La Biblia nos enseña que a los que él vino lo rechazaron, y aún en ese tiempo la gente rechaza a Cristo Jesús, y lo rechazaron, vamos a ver, porque se hacía igual a Dios, pero no sabiendo que Él era Dios. De una manera, Jesucristo se humilló cuando vino a este mundo tomando la forma de un siervo.
Claro que Cristo Jesús nunca dijo yo soy Dios, pero Jesús enseñó sobre su potestad y sobre las profecías cumplidas que Él era el Mesías, que iba a ser el Redentor y el Salvador, que iba a venir a salvar al mundo de sus pecados. Queridos amigos, te quiero contar que Cristo murió por tus pecados, que es importante reconocer primeramente que nosotros somos pecadores y que somos desobedientes. La Biblia usa esta palabra, pecador, pero el pecador quiere decir alguien que es un desobediente. Cuando Dios dice que no hagas algo, pero tú voluntariamente decides hacerlo, has pecado delante de Dios, has desobedecido a Dios. Dios ha dejado en su palabra leyes y estatutos para que el hombre siga. La palabra de Dios nos dice que algún día tú y yo vamos a morir. Y fíjate, lo podemos ver a la gente, a los que ya somos más grandes, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tenías 10 años? ¿Hace cuánto tiempo tenías 5 años? Parece poco, ¿no? El tiempo que hace poco eras un joven, pero en realidad cada año te vas acercando más a un día que pienso que nadie quiere enfrentar, y eso es llamado la muerte. Algún día tú y yo vamos a morir, y es inevitable, nadie puede escaparse de algo llamado la muerte. Podrás comer saludable, puedas tomar medicinas, hacer ejercicio, y podrás extender tu vida por unos cortos años más, pero algún día tú y yo vamos a enfrentar algo llamado muerte. Y la Biblia nos dice que nuestro cuerpo algún día regresará a ser polvo, porque la Biblia nos enseña que el primer hombre llamado Adán vino del polvo y que él iba a regresar al polvo. Y de esta manera se cumple lo que Dios dice, porque el cuerpo, ¿qué pasa después de que muere? Algunos van y queman su cuerpo y en unas horas se hacen cenizas, algunos otros en unos años tu cuerpo se vuelve ceniza, pero ¿qué pasará con tu alma el día que tú mueras? ¿Qué pasará? ¿Estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? Esta es la razón por la que estamos aquí en este día, para presentarte el Evangelio de Salvación, para decirte que necesitas reconocer que hemos pecado delante de Dios, que necesitas reconocer que no hay ninguna buena obra que tú y yo podamos hacer, que necesitas reconocer que no solamente vas al cielo porque no haces nada y no crees en nada. La Biblia nos dice que es necesario arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar en esa cruz de Calvario y murió como un criminal, aún siendo perfecto. La Biblia nos dice que Él nació y creció y vivió una vida de perfección. La Biblia nos enseña que el que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado. Esto quiere decir que Cristo nunca pecó. La diferencia entre tú y yo y Cristo es que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero como hombre guardó todos los mandamientos, nunca pecó y fue perfecto. Y sabemos que la cruz era una forma de castigar a un criminal. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús para ser castigado en la cruz? Nunca pecó, pero Él vino a salvarnos de esa forma, tomando nuestro lugar en la cruz, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Dios mismo vino en forma de hombre y tomó ese cuerpo como único sacrificio para salvarnos, para todo aquel que en Él cree en su nombre y cree que Él murió en la cruz por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que aunque murió en ese día, hace 2000 años Él murió, la Biblia nos enseña que al tercer día Él resucitó. Y la Biblia nos enseña, fíjate algo muy importante, la Biblia nos enseña que al resucitar Él caminó en esta tierra por 40 días y que fue visto por 500 personas, y que aún después de 40 días Él ascendió al cielo y que promete algún día regresar. Queridos amigos, en este día te pregunto, ¿qué pasaría si tú murieras hoy? ¿Estás seguro de que vas a tener una eternidad con Dios?
has aceptado a Cristo, has arrepentido de tus pecados, has pedido perdón a tu Creador, has arrepentido, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio de salvación. Queridos amigos, venimos de diferentes partes de México y de Estados Unidos para compartir este mensaje. No venimos para pedirte dinero, no venimos para ninguna otra cosa, solo venimos para compartirte este mensaje que es tan importante, que el Señor Jesús mismo nos da este mandamiento, que creamos en el Evangelio, que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.